Buenas tardes, en la ciudad de San Luis Potosí, siendo las 13 horas del día de hoy, 2 de agosto de 2021, da inicio la presente sesión pública de este pleno. Secretaria General de Acuerdos, por favor, verifique el quórum. Con su permiso, magistrada presidenta, hago constar que en la presente sesión pública, además de usted, se encuentran presentes el magistrado Rigoberto Garza de Lira y la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, quienes integran el pleno de este tribunal. Por tanto, en términos del artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, hay quórum para sesionar válidamente. De igual forma, hago constar que se encuentran presentes las secretarias y los secretarios de estudio y cuenta de las ponencias que intervienen el día de hoy. Gracias, secretaria. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión. Por favor, informe sobre los asuntos listados. Con su autorización, magistrada presidenta, los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son los siguientes. Número 1, propuesta de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, proyecto de resolución del expediente TESLP/RR/71/2021. Punto número 2, a propuesta de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, proyecto de resolución del expediente TESLP/110/2021 y sus acumulados TESLP/JNE/31/2021, TESLP/JDC/121/2021, TESLP/JNE/32/2021, TESLP/JDC/123/2021, TESLP/JNE/30/2021, TESLP/JDC/132/2021, TESLP/JDC/134/2021 y TESLP/JNE/34/2021. Punto número 3, a propuesta de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, proyecto de resolución del expediente TESLP/JDC/157/2021. Punto número 4, propuesta de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, proyecto de resolución del expediente TESLP/PSE/16/2021. Y punto número 5, a propuesta del magistrado Rigoberto Garza de Lira, proyecto de resolución del expediente TESLP/RR/72/2021 y su acumulado TESLP/RR/73/2021. Dichos expedientes forman parte del índice de este tribunal con nombres de promoventes, denunciante, denunciado y autoridades responsables que se precisan en la convocatoria y en el aviso de sesión publicado en los estrados de este órgano jurisdiccional de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del reglamento interno. Asimismo, magistrada presidenta, se solicita, en términos del artículo 22 del reglamento interno del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, su autorización para diferir la presente audiencia a petición de los integrantes de este pleno. Gracias, secretaria. A su consideración la propuesta, magistrada, magistrados, ¿están de acuerdo con la misma? A favor de manifestarlo en votación económica. Gracias. Secretaria, por favor, haga constar el resultado de la votación. Magistrada presidenta, prevé también a hacer constar el resultado de la votación de la propuesta de diferimiento. También sería pertinente aprobar la lista de asuntos. Sí, a su consideración, magistrada, magistrado, el listado de asuntos, ¿están de acuerdo con el mismo? A favor de manifestarlo en votación económica. Gracias. Secretaria, por favor, haga constar el resultado de la votación. Magistrada presidenta, hago constar que la lista de asuntos y la propuesta fue aprobada por unanimidad de votos. Bien, gracias. Entonces, dado el diferimiento de la sesión, nos vemos aquí dentro de 30 minutos. Gracias a todos por su atención. Gracias. Gracias. Mucho. Bien, reiniciamos la presente sesión. Una vez que fue aprobada la lista de asuntos, se procede al análisis del primero de ellos, identificado con la clave TSLP/RR/71/2021. Está a cargo de la ponencia de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, magistrada. Se dará cuenta por conducto del secretario Edson Toranzo. Adelante, secretario, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados, se da cuenta con el proyecto de resolución del recurso de revisión TSLP/RR/71/2021 listado para esta sesión. En el presente recurso, el partido recurrente controvierte el acuerdo del Pleno del CEPAC por el que se ordena la suspensión de la asignación de financiamiento público al partido Encuentro Solidario por no haber obtenido al menos el 3% de la votación válida emitida en las elecciones de gubernatura y diputaciones correspondientes al proceso electoral local 2020-2021. Para el partido promovente, el CEPAC no interpretó
sistemática y funcional el artículo 204 de la Ley Electoral del Estado, ya que dicho artículo no establece una fecha determinada o término específico a partir del cual debe suspenderse el financiamiento público a los partidos políticos nacionales y confunde lo señalado en los numerales 201, 204 y 206 del mismo cuerpo de ley. La ponencia propone confirmar el acto impugnado de acuerdo con la interpretación gramatical, sistemática y funcional de los artículos 204 y 201, fracción cuarta de la Ley Electoral del Estado. Se concluye que los partidos políticos con registro nacional, al no obtener en la elección ordinaria inmediata al menos el 3% de la votación válida emitida en alguna de las elecciones, ya sea para gobernador o diputado, le será suspendida la asignación de financiamiento público hasta el inicio del próximo proceso electoral. La aplicación de los citados numerales a consideración de este órgano colegiado es correcta, ya que la responsable utilizó como sustento de su determinación el dispositivo que prevé una consecuencia legal al no haber logrado la votación que el legislador local estableció, a efecto de suspender el financiamiento previsto en la normativa electoral del Estado. Ahora bien, el argumento del promovente referente a que el artículo 204 de la Ley Electoral del Estado no establece una fecha determinada a partir de la cual se deba suspender el financiamiento público a los partidos políticos y que por ello no se encuentre en el supuesto del artículo 201, fracción cuarta de dicha ley, y que la temporalidad en todo caso debe ser hasta que concluya el proceso electoral, es infundado. Por tanto, si bien es cierto que el artículo 204 de la Ley Electoral del Estado no establece temporalidad alguna para suspender el financiamiento público a los partidos políticos que están en dicha situación, tampoco lo es que se debe realizar hasta la conclusión del proceso electoral, como lo refiere el recurrente, ya que no vulnera su esfera jurídica. Es la cuenta. Gracias, secretario. A su consideración, magistrada, magistrado, si alguien desea hacer uso de la voz. Adelante, por favor. Gracias, presidenta. Quiero señalarle, presidenta, magistrada Yolanda, con todo respeto, que difiero del criterio sostenido en el proyecto con el que se da cuenta, en razón de que, contrariamente a lo señalado en la cuenta hace un momento en la parte final, en el sentido que no afecta a la esfera jurídica del partido quejoso, estimo que sí existe esa afectación jurídica, porque de no darse, estaríamos, me parece, en otra hipótesis, que sería la falta de interés jurídico, y no sería una causa de desechamiento si no estuviera afectándole su esfera jurídica. Pero bueno, el punto medular es la aplicación del referido artículo 204, que me parece que sí es atendible, pero haciendo una interpretación funcional y una interpretación armónica del contenido de la propia ley electoral, me parece que se debe armonizar con el contenido del artículo 6, 206 y 207, que si bien se refieren a la pérdida del registro, en el 206 se establece que esa declaratoria se hará una vez que se declare la validez de la elección, para tener la certeza jurídica de la pérdida, del no alcance del no haber alcanzado ese 3%, ese umbral, para poder conservar, en este caso no el registro, sino su derecho al financiamiento. Por lo que me parece que la aplicación de los 104 no es de facto, y con ello armoniza, me parece, el propio criterio del CEPAC, cuando en el punto tercero del acuerdo de que se trata, habla de que no habla de suspensión, sino habla de que serán retenidas las administraciones al partido inconforme, y lo condiciona, dice: hasta tanto sea resuelto el último de los medios de impugnación presentados en contra de los resultados electorales de la selección de la gubernatura y diputaciones, pero en su caso confirmar el porcentaje de votación válida emitida de dicho instituto político. He dado lectura al punto tercero del acuerdo impugnado, de donde se infiere, a mi juicio, que se concatena con la armonización que hablo yo de los numerales precitados de la ley electoral, está condicionando esa retención de que habla, no lo suspende, a la validez de la elección.
tal y como señala el 206, aunque en el caso, insisto, no estemos hablando de pérdida de registro por ser un partido nacional y que desde luego pues, está supeditado a los destinos del mismo en estos términos. ¿En cuanto, Presidenta? Muchas gracias. Gracias, magistrado. Magistrado, adelante, por favor. Bueno, el criterio que se sostiene, porque el marco jurídico que regula esta hipótesis es muy claro. En la Ley General de Partidos, en el artículo 52, señala que para que un partido político nacional cuente con recursos públicos locales, deberá haber obtenido el 3% de la votación válida emitida en el proceso electoral local anterior en la entidad federativa de que se trate. Las reglas que determinen el financiamiento local de los partidos que cumplan con lo previsto en el párrafo anterior se establecerán en las legislaciones locales respectivas. Esto es, hay una libertad configurativa en la entidad para regular cuándo se debe de suspender el financiamiento a un partido político que tiene registro nacional, pero también está participando aquí de manera local. Aquí en el caso, la disposición expresa es el artículo 204, que nos habla que en caso de que un partido político con registro nacional se encuentre en el supuesto que señala la fracción cuarta del artículo 201 de esta ley, se le suspenderá la asignación de financiamiento público hasta el inicio del próximo proceso electoral. El artículo 201, en su fracción cuarta, nos habla que la suspensión se da por no obtener en la elección ordinaria inmediata anterior al menos el 3% de la votación válida emitida en por lo menos alguna de las elecciones para gobernador o diputados. Es el caso que ahora nos ocupa, toda vez que el partido al que se le dictó el acuerdo de suspender su financiamiento, no cumplió con una votación del 3% válida emitida. Entonces, el decretar que no se dé cumplimiento a este acuerdo dictado por el CEPAC y se le dé un parámetro más de tiempo para llevar a cabo la suspensión de financiamiento, me parece que no tiene un apoyo legal, puesto que se da de inmediato. El artículo 204 no habla de seguir ciertos tiempos para que se efectúe la suspensión, sino que esta suspensión se da de manera inmediata por Ministerio de Ley. Por tanto, me parece que el acuerdo del CEPAC es correcto y se sostiene el criterio del proyecto que se propone. Gracias, magistrada. Sí, a mí me parece que los extremos legales se colman, que el artículo 204 es claro respecto a que si no se alcanzó este umbral de votación, la consecuencia legal está prevista ya en la ley y no está supeditada a esperar ningún tipo de plazo extra, por lo que acompaña el proyecto. Adelante, magistrado. Un pequeño acotamiento, Presidenta. Magistrada. El artículo 41 constitucional reconoce a los partidos políticos como entes de interés público y considero que no se puede privar de sus derechos de facto, por eso infringiría el artículo 16 constitucional, porque no se establa ningún procedimiento para privarlos de ese derecho. Sin embargo, considero que no es ocioso abundar sobre el punto, simplemente quise hacer esa precisión. Muchas gracias, Presidente. Gracias, magistrado. Adelante, magistrado, por favor. No hay aquí un daño o menoscabo a los derechos del partido político local, porque sigue conservando su registro a nivel nacional y, por tanto, seguirá gozando de financiamiento que le será otorgado desde su partido a nivel nacional. Esta suspensión del financiamiento es en tanto vuelva a llevarse a cabo una próxima elección. La suspensión del financiamiento pues va como una consecuencia de no haber obtenido el 3% de la votación a nivel local. Y está previsto, como ya lo señalé, tanto en la Ley General de Partidos, constitucionalmente, y en la ley local. Entonces,
pues yo insisto en sostener el proyecto. Gracias, magistrada. Bien, en caso de no haber otra Gracias, intervención, presidenta. Secretaria General de Acuerdos, por favor, tome la votación correspondiente. Claro que sí, magistrada, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, Con la cuenta. magistrado Rigoberto Garza de Lira, En contra, y me permito anunciar voto particular. gracias. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, A favor. magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por mayoría de votos. Gracias, secretaria. Proseguimos ahora con el segundo de los proyectos listados, identificado con la clave TSLP, diagonal JDC, diagonal 110, diagonal 2021, los acumulados. Está a cargo de la ponencia de una servidora, por lo que se le cede el uso de la voz a la licenciada San Juana Jaramillo Fante. Buenos días, con su autorización, magistrada presidenta, magistrada y magistrado, me permito dar cuenta del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, TSLP JDC 110-2021 y acumulados, promovidos por Narerid, Rangel Zavala, Verónica Rodríguez Hernández, Juan José Hernández Estrada, Marta Rangel Torres, María Patricia Álvarez Escobedo, Partido de la Revolución Democrática, Conciencia Popular, Partido Acción Nacional y Partido del Trabajo, en contra del acuerdo de asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional aprobado por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana el 13 de junio del presente año. En el proyecto que se propone confirmar lo que fue materia de impugnación. Respecto al juicio promovido por Juan José Hernández Estrada, en su carácter de militante y entonces precandidato a diputado local por el principio de representación proporcional postulado por Morena, se propone sobreseer porque en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 15, fracción tercera de la Ley de Justicia Electoral, consistente en la falta de interés jurídico del actor, según los razonamientos que se exponen en el proyecto. Este tribunal considera que el actor carece de interés jurídico y o legítimo, dado que el actor no fue registrado como candidato a diputado por el principio de representación proporcional por Morena ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. En el proyecto se propone declarar correcto que el CEPAC haya determinado que el Partido Acción Nacional y el Partido del Trabajo estaban sobrerepresentados. Los actores aducen que la responsable equivocadamente los consideró sobrerepresentados. Son infundados los agravios hechos valer. Antes del ajuste realizado por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, este tribunal advirtió que efectivamente el Partido Acción Nacional y el Partido del Trabajo se encontraban sobrerepresentados, porque el PAN tenía 7 diputaciones y el Partido del Trabajo tenía 4 diputaciones y Morena tenía 2 y se encontraba subrepresentado tal y como lo determinó la autoridad responsable. Así, el Partido Acción Nacional obtuvo una votación efectiva de 16.73% de representación en el Congreso del Estado, de 25.93% sobre representado con un 9.22%. Esto es, estaba por encima de los 8 puntos porcentuales permitidos constitucionalmente. Con relación al Partido del Trabajo, su porcentaje de votación efectiva es de 5.74, con un porcentaje de representación en el Congreso de 14.81, el cual superaba el límite de sobrerepresentación con 9.07%, sobrepasando los límites permitidos. Respecto a Morena, su porcentaje de votación efectiva es de 18.31 y su porcentaje de representación en la legislatura era de 7.40, excediendo el límite de subrepresentación con 10.91% antes del ajuste realizado por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. En ese contexto, tal como lo hizo la autoridad responsable, era procedente realizar un ajuste con el fin de cumplir lo establecido en el artículo 410 de la Ley Electoral del Estado. Atendiendo a la regla contenida en el artículo 413, fracción cuarta de la Ley Electoral, en la compensación se les restó una diputación al PAN y otra al PT por ser los partidos que tenían mayor porcentaje de sobrerepresentación. Al respecto, a lo aducido por Verónica Rodríguez Hernández en relación a que Bernarda Reyes Hernández realmente pertenece al PRI y que la autoridad responsable indebidamente la consideró del PAN, es infundado el agravio, pues la actora parte de una premisa incorrecta, toda vez que la autoridad responsable obedeció a lo señalado en el convenio de coalición Sí por San Luis Potosí, en el que los partidos políticos pactaron que en el distrito electoral 15 el partido que postularía sería el PAN y a la fracción parlamentaria que se sumaría sería al PAN,
tal y como se explica en el proyecto. Ahora bien, con relación a los agravios expresados por María Patricia Álvarez Escobedo y el Partido del Trabajo respecto a que el CEPAC incorrectamente determinó que la candidata electa en el Distrito Electoral 1, Cintia Verónica Segovia Colunga, correspondía al PT y no al Partido Verde Ecologista de México, que es según su partido de origen. Los agravios resultan infundados debido a que la autoridad responsable observó lo señalado en el convenio de coalición Juntos Haremos Historia, en el que los institutos políticos coaligados estipularon que en el Distrito Electoral 1 el PT sería el partido que postularía y a esa fracción parlamentaria se sumaría la diputación. Asimismo, según el convenio de coalición, se estipuló que para el caso de resultar electos los candidatos postulados, estos pertenecerían al grupo parlamentario de origen, y ahí que se encuentre correcto que el CEPAC haya determinado que la candidatura de Cintia Verónica Segovia Colunga del Distrito 1 se sume a la fracción parlamentaria del PT. Es de resaltar que la Sala Superior en diverso criterio validó el derecho de los partidos políticos de presentar sus candidaturas en términos de los convenios de coalición y determinó que en la etapa de asignación de diputaciones de representación proporcional no se puede modificar lo acordado por los partidos en el convenio de coalición. Se debe respetar lo señalado en cuanto al partido de origen y al grupo parlamentario al que pertenecerán las personas que obtienen el triunfo. Por otro lado, en el proyecto se propone declarar correcto que el CEPAC omitiera aplicar el criterio de la militancia efectiva aprobado en el acuerdo del INE en la asignación de diputaciones federales de representación proporcional. Los actores, Partido de Acción del Trabajo, así como la CC Verónica Rodríguez Hernández y María Patricia Álvarez Escobedo, argumentan que el CEPAC debió considerar los triunfos de mayoría relativa y contabilizarlos a favor del partido de origen de los candidatos, tomando en cuenta la militancia efectiva, y posteriormente en la asignación de diputaciones de RP se debió verificar el límite de sobrerepresentación conforme a los criterios establecidos en el acuerdo del INE. Los agravios devienen inoperantes debido a que el acuerdo del Instituto Nacional Electoral fue exclusivamente para la asignación de diputaciones de representación proporcional para la integración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, toda vez que de la parte integral de dicho acuerdo en ninguna parte refiere que el mismo sea obligatorio para los soples. Además, resulta inviable la petición de los actores de que se aplique el criterio de afiliación efectiva conforme al acuerdo emitido por el Consejo General del INE, toda vez que aunque fuera el agravio respectivo para efectos de que se considerara el criterio establecido por el INE en los términos solicitados, no sería factible realizar el procedimiento en virtud de que sería necesario realizar previamente diversos actos jurídicos y materiales que requieren de cierto tiempo para su desarrollo, aprobación e implementación. En ese orden resultan inoperantes los agravios, por lo que se estima correcta la aplicación de la fórmula en términos del artículo 413 en relación con los numerales 411 y 412 de la ley electoral. Por otro lado, se propone declarar correcto el ajuste del Partido Conciencia Popular para compensar la conformación paritaria en el Congreso del Estado. El Partido Conciencia Popular manifestó que fue indebido el ajuste del principio de paridad de género a su partido, toda vez que el ajuste se debió hacer con el Partido Revolucionario Institucional, porque desde el registro incumplió con el principio de paridad de género. Los agravios son infundados. El CEPAC aprobó el acuerdo mediante el cual emite los lineamientos que establecen el mecanismo que se aplicará a la conformación paritaria de los órganos de elección popular en el estado de San Luis Potosí durante el proceso electoral 2020-2021, los cuales fueron confirmados por la Sala Regional de Monterrey. Al respecto, los lineamientos de paridad estipulan que de predominar el género masculino en la integración del Congreso del Estado, el Pleno del CEPAC modificará, si fuera el caso, el orden de prelación de las listas de diputaciones de representación proporcional presentadas por los partidos políticos, iniciando con el partido que, habiendo postulado al género predominante en el primer lugar de su lista, haya obtenido la menor votación válida efectiva, y continuando con la lista de los partidos que en forma ascendiente continúen con la votación hasta alcanzar la paridad en la integración del Congreso del Estado. Con el ajuste al Partido de Conciencia Popular, la conformación final del Congreso se integró con el principio de paridad. Asimismo, en el proyecto se propone declarar que el CEPAC sí implementó acciones afirmativas de género para la integración de paridad del Congreso. La actora Marta Rangel Torres se duele de la omisión del CEPAC para implementar acciones afirmativas de género para la integración del Congreso del Estado y garantizar que las fracciones parlamentarias del PRI se integren de forma paritaria. Los agravios son infundados. Al respecto, debe señalarse que el CEPAC sí implementó acciones afirmativas a efecto de favorecer la presencia de mujeres en el Congreso del Estado, tal y como se ha indicado. Los agravios son
inoperantes. La actora debió impugnar en la etapa de registro de candidatos del PRI si consideraba que no se cumplía con la paridad en el partido y no en la asignación de diputaciones de RP, toda vez que en la asignación de estas diputaciones solo se verifica la paridad de la integración final del Congreso del Estado y no en las fracciones parlamentarias, dado que no existe disposición legal que exija paridad en las fracciones parlamentarias para integrar a la legislatura estatal. Por tanto, contrario a lo aducido por la actora, el CEPAC sí realizó la conformación del Congreso del Estado de manera paritaria y tal como se ha referido y como se detalla en el proyecto. Asimismo, se propone declarar correcta la distribución de votos de la coalición Sí por San Luis Potosí entre los partidos coaligados. El Partido de la Revolución Democrática argumenta que la distribución de votación de la coalición Sí por San Luis Potosí se hizo de manera indebida, porque la votación no fue realizada de manera igualitaria entre los partidos coaligados, toda vez que se interpretó de manera incorrecta los artículos 89 de la Ley de Partidos y el 179 de la Ley Electoral, circunstancia que afecta directamente al partido porque le contabilizaron menos votos. Los salarios hechos valer son infundados. Ahora bien, conforme al numeral tercero 9.1 de los lineamientos para la preparación y desarrollo de los cómputos de las elecciones locales, la distribución de votos de candidaturas de coalición deben sumarse en las combinaciones correspondientes y distribuirse igualitariamente entre los partidos que integren dicha coalición. Este tribunal encuentra correcta la distribución de votación de la coalición, tal y como se detalla en el proyecto de resolución. Es de resaltar que el partido PRD no se le asignó una diputación de RP porque no obtuvo el porcentaje requerido del 3% para dicha asignación conforme al artículo 413, fracción primera de la Ley Electoral. Asimismo, se propone declarar correcta la asignación de la Diputación de Representación Proporcional de la posición cuarta postulada por Morena a favor de Marcela García Vázquez. La actora Nadierid Rangel Zavala se duele de que el CEPAC incorrectamente le retiró la candidatura de la Diputación de RP de la cuarta posición propuesta por Morena, al realizar la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, vulnerando su derecho humano a ser votada, y que además indebidamente se le otorgó a Marcela García Vázquez, aun cuando ella ya había renunciado a esa posición. Los agravios expresados por la recurrente son inoperantes. Si bien en auto se advierte la renuncia de Marcela García Vázquez, no obstante a ello se acredita que dicha renuncia fue a la posición cuarta para poder ser registrada a la segunda posición de la lista de candidaturas por el principio de representación proporcional, incumplimiento de la resolución TSLP JDC 62-2021. Por tanto, se advierte que la renuncia de Marcela García Vázquez fue para efectos de ser registrada en la segunda posición de la lista en mención. Ahora bien, al quedar sin efectos el registro de la segunda posición por criterio jurisdiccional emitido por la Sala Regional de Monterrey, es válido que la autoridad responsable haya determinado que el registro de Marcela García Vázquez regresaba a la cuarta posición, toda vez que, como se observa, la renuncia se dio bajo el motivo de poder acceder en todo caso al registro de la segunda posición y no con la intención de no contender en la lista de diputaciones de representación proporcional. Además, en la sesión de asignación de diputados de representación proporcional, el representante propietario del partido Morena, Luis Fernando González Macías, validó el registro de Marcela García Vázquez en la cuarta posición en la lista de diputaciones de RP, pues manifestó que dicho registro debía prevalecer para la asignación de diputaciones de representación proporcional. Por consiguiente, de una interpretación integral de lo argumentado en la sesión de asignación de diputaciones de representación proporcional y lo estipulado en la Constitución Federal y en la Ley de Partidos y en los artículos citados, y en aras de respetar el principio de autoorganización y autodeterminación del partido Morena y su derecho a seleccionar sus candidatos, este tribunal encuentra correcta la asignación de la cuarta posición de Morena a favor de Marcela García Vázquez. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Gracias, secretaria. A su consideración el asunto de la cuenta, magistrada, magistrado, si alguien desea hacer alguna consideración. No, presidenta, gracias. Adelante, magistrada, por favor. Bueno, comparto el criterio que se sostiene en el proyecto del cual se nos da cuenta, porque efectivamente el sentido de confirmar el acuerdo emitido por el INE en cuanto a la asignación de los espacios de representación proporcionales es ajustado a derecho, porque se respetaron tanto los convenios de coalición, se siguió de acuerdo con las reglas establecidas en la ley para la sobre y subrepresentación, y también no se apartaron de los lineamientos que el propio CEPAC emitió a fin de garantizar la paridad. Pues, atendiendo a
a todos estos criterios que ya estaban establecidos desde el inicio del proceso electoral, pues hay certeza, ¿no?, de cómo se deberían de hacer cómo se hicieron los registros y por tanto los razonamientos que se vierten en la sentencia son ajustados a derecho. Por lo tanto, me parece correcto. Gracias, magistrada. Si no hay ninguna otra intervención, secretaria general de Coros, por favor, apóyenos con la votación. Claro que sí, magistrada, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. A favor. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobado el proyecto, secretaria de Estudio y Cuenta, por favor, de lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización, por lo expuesto y fundado se resuelve. Primero, se sobresee el juicio interpuesto por Juan José Hernández Estrada. Segundo, se confirma lo que fue materia de impugnación del acuerdo emitido el 13 de junio por el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual asigna a los partidos políticos las diputaciones de representación proporcional que les corresponde. Notifíquese en términos de ley. Son los puntos resolutivos, magistrada presidenta, magistrado. Gracias, secretaria. A su consideración los puntos resolutivos, magistrada, magistrado, si alguien desea hacer uso de la voz. Con los mismos, presidenta. Gracias. Se procede al engroso, por favor. En tercer lugar, tenemos el proyecto de resolución identificado con la clave TSLP, diagonal JDC, diagonal 157, diagonal 2021. También está a cargo de mi ponencia, por lo que se le vuelve a hacer el uso de la voz a la licenciada San Juana Jaramillo. Adelante, secretaria, por favor. Nuevamente, con su autorización, magistrada presidenta, magistrada y magistrado, doy cuenta del juicio TSLP JDC 157-2021, promovido por Juan José Hernández Estrada, en contra de la resolución dictada el 8 de julio del presente año por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, en cumplimiento al expediente TSLP JDC 98-2021. En el proyecto se propone confirmar lo que fue materia de impugnación. La parte actora argumenta que en la resolución impugnada, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia omitió realizar un análisis exhaustivo de las diversas consideraciones expuestas en su demanda inicial, porque no dio compensación a todos sus agravios expresados, porque no hubo pronunciamiento sobre la falta de registro de los ciudadanos Cuatli Fernando Vadillo Moreno y Lidia Nayeli Vargas Hernández. Los agravios son infundados. De la resolución impugnada se advierte que la autoridad responsable sí dio compensación a los agravios planteados por el actor. Al respecto, la Comisión de Justicia de Morena argumentó que el actor no exhibió pruebas para acreditar su dicho y no existieron elementos para probar la falta de registro aducida. En ese sentido, la resolución en materia de estudio sí cumplió con el principio de exhaustividad, pues sí realizó el examen de las cuestiones planteadas por la parte actora. Asimismo, en el proyecto se propone declarar correcta la inaplicación del artículo 13 de los estatutos de Morena. El actor aduce que la Comisión de Justicia no estudió si era procedente inaplicar el artículo 13 del estatuto de Morena, que dicha inaplicación carece de análisis al caso concreto. El agravio resulta inoperante por las consideraciones siguientes. Este Tribunal Electoral reconoce el criterio emitido por la Sala Superior en el juicio sub JDC 1067-2021, en el que se resolvió que los partidos políticos tienen facultades para analizar las normas internas y contrarrestarlas con lo dispuesto en la Constitución Federal y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Así, los institutos políticos, después de realizar un ejercicio de interpretación, pueden inaplicar en un asunto concreto cuando sean contrarios a la norma fundamental. En el presente caso, se observa que Morena inaplicó el artículo 13 de los estatutos de Morena para beneficiar a las entonces candidaturas cuestionadas en el presente asunto con el fin de proteger el derecho humano de ser votado. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia argumentó que la inaplicación del artículo obedece al principio de reelección o elección consecutiva reconocida por el texto constitucional federal y local. En ese sentido, Morena ponderó el derecho al voto pasivo en su modalidad de elección consecutiva de los denunciados. En consecuencia, este Tribunal Electoral encuentra razonable y justificado el criterio adoptado por Morena en el asunto que nos ocupa. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Gracias, secretaria. A su consideración el asunto de la cuenta, magistrada, magistrado, si alguien desea intervenir. No, presidenta. No, magistrada. Gracias. Secretaria General de Coros, por favor, apóyenos con la votación. Claro que sí, magistrada, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. A favor. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Secretaria de Estudio y Cuenta, por favor, de lectura de los puntos resolutivos. Su autorización, magistrada presidenta, magistrada, magistrado.
Por lo expuesto y fundado se resuelve. Único, se confirma lo que fue materia de impugnación, notifíquese conforme a derecho. Son los puntos resolutivos, magistrado. Gracias. Están a su consideración, magistrada, los puntos resolutivos. Si alguien desea hacer uso de la voz. No, magistrado. No, presidente. Gracias. En ese caso procede el engroso, por favor. En cuarto lugar, tenemos el proyecto de resolución identificado con la clave TSLP/PSE/16/2021. Está a cargo de la ponencia de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, magistrada. Se dará cuenta por conducto del secretario Francisco Ponce Muniz. Adelante, secretario, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado, se da cuenta con el proyecto de resolución del procedimiento sancionador especial 16/2021 listado para esta sesión. El presente procedimiento sancionador se originó con motivo de la denuncia de 300 publicaciones en la red denominada Facebook, que a consideración del partido denunciante, Partido Revolución Institucional, actualizan las infracciones de actos anticipados de campaña, promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y adjudicación de obras públicas, todas ellas atribuidas a Erika Iracema Briones Pérez, en su carácter de candidata a la presidencia municipal de Villa de Reyes, San Luis Potosí, por la alianza partidaria integrada por los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática. En el proyecto se propone declarar inexistentes las infracciones indicadas en virtud de lo siguiente. Por lo que hace a los actos anticipados de campaña, de ninguna de las publicaciones denunciadas y publicadas dentro del periodo comprendido del 1 de febrero de 2020 al 3 de abril de 2021, esto es, antes del inicio del periodo de campaña electoral, no se incluye alguna palabra o expresión que de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad denota alguno de estos propósitos, que sería el llamado expreso al voto, o posee un significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de una forma unívoca e inequívoca. En lo relativo a la promoción personalizada, no se acredita la infracción, pues al analizar la propaganda denunciada y publicada del 1 de febrero de 2020 al 29 de marzo de 2021, esto es, al día en que se separó del cargo, se advierte que en todas ellas, ni velada ni explícitamente, se promociona de manera indebida a la servidora pública, en atención a que no exalta de alguna manera las cualidades, capacidades o virtudes de la persona o sus logros particulares, sino únicamente se resaltan los principios, trabajos realizados, logros alcanzados y directrices que, desde la perspectiva de la servidora pública denunciada, identificaron la Administración Municipal 2018-2021 de Villa de Reyes, que ella preside. Respecto al uso indebido de recursos públicos, se propone que no es dable considerar que existió un ejercicio parcial indebido de recursos, ya que la difusión de la citada propaganda gubernamental en lo tocante a la presente temática es lícita. Finalmente, por cuanto sea la supuesta adjudicación de obras públicas, del análisis de 300 publicaciones denunciadas, se constata que en todas ellas se emplean expresiones que denotan una pluralidad de personas, tales como llevamos, iniciamos, hicimos, este gobierno, estamos trabajando. Para hacer alusión con estas expresiones, los logros, trabajos o ejecución de programas por parte del ayuntamiento que preside la denunciada. La sola lectura de las oraciones transcritas permite establecer que en modo alguno la denunciada se hubiera adjudicado alguna obra pública o programa de gobierno como si fuera suyo. Ello porque la utilización de pluralismos denota bajo este contexto la referencia a que los logros, trabajos, obras y programas a que se hacen alusión en las publicaciones denunciadas se atribuyen a todo el aparato de gobierno municipal y no únicamente a una sola persona. Tampoco se estima acreditada la infracción en comento como resultado de la participación de la denunciada en el debate de candidatas y candidatos a la presidencia municipal de Villa de Reyes, que se llevó a cabo el 24 de mayo del año en curso, o en el video ofrecido como prueba técnica por parte del partido denunciante. Ello, pues del análisis de sus intervenciones en dicho debate y video, se advierte que la denunciada únicamente hizo alusión a obras de comunicación y alumbrado público, suministro de agua potable, así como proyectos o programas en materia de educación, salud, deporte y trabajo desempeñados durante su gestión como presidente municipal de Villa de Reyes, así como resultado de los mismos para efecto de captar el voto ciudadano para efectos de su reelección al mismo cargo, estableciendo la pertinencia de que haya una continuidad en su cargo y por ende en la ejecución de dichos programas y proyectos de gobierno. Lo que se estima en el proyecto procedente, tomando en consideración que la denunciada participó en el debate como candidata al mismo cargo de elección popular y por ende introducir los logros y fracasos durante su administración en el debate público, constituye un elemento que puede servir de orientación a la opinión pública y al cual se puede oponer la crítica, el descontento o la refutación. Es la cuenta. Gracias, secretario. A su consideración, magistrado, el asunto de la cuenta, si alguien desea hacer uso de la voz. Sí, magistrado, por favor, Gracias, adelante. Presidenta. Me parece correctas las conclusiones a que se arriban, porque se hace a lo largo del proyecto. Si bien la cuenta fue breve, nos hemos percatado del análisis del mismo, que realmente es exhaustivo, aludiendo a cada una de las publicaciones de que se duele la denunciante, y los razonamientos
concretos a que se ha hecho referencia son precisamente en ese sentido muy bien definidos y creo que son adecuados al contenido del expediente, las conclusiones a que se arriba. Gracias. Gracias, magistrado. Si no hay ninguna otra intervención, secretaria general de Coros, por favor, tome la votación correspondiente. Claro que sí, magistrada, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con la cuenta. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. Con la cuenta. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Secretario de Estudio y Cuenta, por favor, apóyenos con los puntos resolutivos. Con su autorización, magistrada presidenta, doy lectura de los puntos resolutivos propuestos. Primero, este Tribunal Electoral del Estado es competente para conocer y resolver el presente procedimiento sancionador especial. Segundo, se declara la inexistencia de las infracciones, actos anticipados de campaña, promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y adjudicación de obras públicas, atribuidas a la ciudadana Erika Iracema Briones Pérez en su carácter de candidata a presidencia municipal de Villa de Reyes, San Luis Potosí, por la alianza partidaria integrada por los partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática. Lo anterior de conformidad con los razonamientos expuestos en el considerando 10 de esta sentencia. Tercero, con fundamento lo dispuesto en los artículos 3, fracción 37 y 84, fracción 43 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, se hace el conocimiento de las partes que la sentencia pronunciada en el presente asunto quedará a disposición del público a través de su página web oficial, lo anterior en términos expresados en la parte considerativa 11 de esta resolución. Cuarto, notifíquese personalmente a la parte denunciante y denunciada en los domicilios proporcionados y autorizados en autos, respectivamente, y por oficio adjuntando copia certificada de la presente resolución al Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, y por estrados a los demás interesados, de conformidad a lo establecido en la parte considerativa 11 de esta resolución. Es la cuenta. Gracias, secretario. A su consideración los puntos resolutivos, magistrados, si desean hacer alguna intervención. Con los mismos. Gracias. En ese caso se procede al engroso, por favor. En quinto lugar, tenemos el proyecto de resolución identificado con la clave TSLP, /RR, /72, /2021, y su acumulado TSLP, /RR, /73, /2021. Está a cargo de la ponencia el magistrado Rigoberto Garza de Lira, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, Presidenta. Nos damos cuenta por conducto del secretario, Víctor Nicolás Juárez Aguilar. Adelante, secretario, por favor. Buenas tardes, con su autorización, magistrada presidenta, magistrado. Doy cuenta del proyecto de resolución relativo al recurso de revisión TSLP RR 72-2021 y su acumulado TSLP RR 73-2021 que promueven Aarón López Bravo, representante del PRD, y Cristina Ismene Gaitán Hernández, delegada en funciones de presidenta de la Dirección Ejecutiva Estatal del PRD, respectivamente, en contra del acuerdo del CEPAC de fecha 28 de junio, por medio del cual se ordenó la suspensión de la asignación de financiamiento público de su representada, por no haber obtenido al menos el 3% de la votación válida emitida en las elecciones de gobernador y diputaciones locales correspondientes al proceso electoral 2020-2021. En el proyecto se propone revocar el acto reclamado, toda vez que, a criterio de la ponencia, la determinación adoptada es contraria a los artículos 1, 14, 16 y 41 de la Constitución Federal, 1, 3.1, 23, 26, 50 y 51 de la Ley General de Partidos Políticos, 36 y 37 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, 3, fracción segunda, inciso B y C, 6, fracción 33, 132, 134, fracción cuarta, 148, 150, 151, 152, 156, 201 y 204 de la Ley Electoral del Estado y los artículos 1 y 7 del presupuesto de egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2021. Lo anterior, puesto que de la interpretación armónica, sistemática y funcional de las disposiciones legales invocadas, es posible determinar que los partidos políticos tienen derecho a participar en las elecciones estatales y municipales y que la ley garantizará que reciban en forma equitativa el financiamiento público necesario para llevar a cabo sus actividades ordinarias permanentes, específicas y las tendientes a la obtención del voto. En efecto, la Ley Electoral del Estado, en sus artículos 201 y 204, prevén que para que un partido político mantenga sus prerrogativas estatales, como lo es el financiamiento público, deberá obtener cuando menos el 3% de la votación en la elección de gobernador o de diputaciones. Sin embargo, el artículo 152 de la ley en cita establece claramente que los montos de financiamiento público serán determinados por el CEPAC de forma anual. Asimismo, el artículo 1 del presupuesto de egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2021 menciona que el ejercicio, control y evaluación
del gasto público estatal será para el ejercicio fiscal 2021. De igual manera, el artículo 11 del Código Fiscal de la Federación señala que un ejercicio fiscal corresponde a un año calendario, es decir, abarca del 1 de enero al 31 de diciembre. Luego entonces, por todo lo anterior, válidamente se puede concluir que el financiamiento que le es asignado a un partido político al inicio de un ejercicio fiscal constituye una prerrogativa que se calcula atendiendo a la votación obtenida conforme a la elección inmediata anterior y le es otorgada de forma anual, de conformidad con el presupuesto de egresos que apruebe el Poder Legislativo local. Cuestión aparte es que la entrega del financiamiento anual sea entregada mediante administraciones mensuales, pues ello solo sirve como base para que el recurso asignado se distribuya equitativamente durante todo un año calendario. Prueba de ello es el acuerdo de asignación de financiamiento público del CEPAC de fecha 15 de enero del presente año, el cual, en sus puntos de acuerdo segundo y tercero, aprueban el calendario presupuestal para la entrega del financiamiento público de los partidos políticos correspondiente al ejercicio fiscal 2021, conforme a sus anexos 1, 2 y 3, los cuales serán tomadas en consideración conforme a las cantidades que fueron aprobadas. Es por ello que a los partidos políticos debidamente acreditados para el CEPAC se les asignaron diferentes montos de financiamiento según se tratara de actividades ordinarias, actividades específicas o gastos de campaña. Dichos montos se calcularon de manera anual y de la lectura integral del referido acuerdo no se advierte que el CEPAC hubiese condicionado su entrega a la obtención del porcentaje del 3% de la votación en la elección de gobernador o de diputados locales celebrada el pasado 6 de junio. Así las cosas, el acuerdo de asignación de financiamiento público concede a los partidos políticos una prerrogativa ya reconocida y que se materializa y perfecciona con su aprobación de fecha 15 de enero. Bajo esta línea argumentativa, es factible concluir que al PRD le fue otorgado una cantidad cierta de dinero como prerrogativa de financiamiento público para el año 2021, de conformidad con lo señalado en el artículo 152 de la Ley Electoral del Estado. En ese tenor, el monto previamente determinado y acordado no puede verse afectado por no haber alcanzado el 3% de la votación emitida en las elecciones de diputados y gobernador del pasado 6 de junio, pues ello solo surtirá efecto hasta que, de nueva cuenta, el CEPAC formule la distribución de financiamiento público para el año 2022. Lo anterior es así, en atención a que el partido político, en razón de contar con un ingreso cierto para un ejercicio fiscal determinado, lleva a cabo los compromisos y adquiere las obligaciones para el cumplimiento de sus fines, que puede afrontar con la certeza de que el financiamiento que ha de recibir obedece a su calidad de partido político que acredita la vigencia de su registro ante el Instituto Nacional Electoral y o el CEPAC, y contiende en el proceso electoral ordinario de esa entidad federativa y que éste ha sido calculado de manera anual. Admitir lo contrario conduciría a vulnerar el principio de certeza que rige la materia electoral en contra del partido político y de los terceros contratantes de buena fe, dado que no existiría modo de detener por cierta la solvencia económica del partido político, lo cual a todas luces vulnera la esfera jurídica del instituto político, puesto que de conformidad con el artículo 41 de la Constitución Federal y 3 de la Ley General de Partidos Políticos, los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Es cuenta. Gracias, secretario. A su consideración el asunto de la cuenta, magistrada, magistrado, si alguien desea hacer alguna consideración. Adelante, magistrada, por favor. Bueno, en congruencia con lo ya sostenido con el tema que se vio como RR 71-2021 al inicio de esta sesión, en el que es la misma hipótesis de suspensión de financiamiento a un partido que no obtuvo el 3% de votación. En este proyecto que ahora se nos pone a consideración, sostiene lo contrario que en el que ya se aprobó en primer término, que era el de aprobar o confirmar el criterio del CEPAC en el sentido de suspender el financiamiento por no haber obtenido el 3% de votación. En ese sentido, pues no comparto el criterio porque es contrario al que ya se aprobó en un primer término y porque los razonamientos que se vierten en este no son ajustados a la normativa local aplicable a la hipótesis en cuestión.
pues el hecho de que se haya aprobado la administración de financiamiento de manera anual no es una justificación para seguírselo dando, aun cuando no hayan obtenido la votación de un 3%. Y además que también en el caso se trata de un recurso de revisión, y el recurso de revocación, habla de se tienen que ver los temas en estricto derecho, no cabe la suplencia. Me parece que aquí se está haciendo suplencia en algunos razonamientos que se están vertiendo. Por todo ello, yo considero que se debe de aplicar el mismo criterio ya aprobado en un inicio, que es el de seguir a literalidad lo previsto en el artículo 204 en concatenación con el 201, con el artículo 52 de la Ley General de Partidos y con el artículo 37 constitucional del Estado. Es cuenta, magistrada. Gracias. Magistrada. Gracias, presidenta. Sí, bueno, nada más hacer unos acotamientos que ya se han hecho valer ante este pleno, precisamente cuando analizamos el proyecto del RR 71-2021, y que efectivamente, magistrada Yolanda, sí se refiere a los recursos de revisión, ¿verdad? Y ciertamente ahí no existe la figura de la suplencia de la queja, si bien los partidos políticos, como ya se ha apreciado, son entes de interés público, ese carácter no le da y no tiene los alcances de que suplamos la deficiencia de las quejas hechas valer por conducto de sus representantes. Únicamente, como se sostuvo el criterio en el estudio del primer expediente discutido, este primer proyecto discutido, abonar a que el contenido del 201-204 se debe interpretar de una manera armonizada con el 206-207, y que si bien no hablamos de nulidad, sí hablamos de la premisa que no se alcanzó el umbral del 3% de la votación por parte, en este caso, del Partido de la Revolución Democrática, y que esto se debe analizar también a la luz del propio contenido del artículo del acuerdo impugnado, ya que en el punto tercero del mismo, el CEPAC no habla de suspensión, sino habla de retención de recursos, y hace alusión a que ello será temporal, es decir, literalmente dicen ellos, hasta en tanto se resuelva el último de los medios de impugnación, es decir, como habla el artículo 206, hasta que se declare la validez de la elección. Entonces, sí es una determinación, me parece, incorrecta del CEPAC en los términos en que se está llevando a cabo. Quiero que se tome en consideración esto en cuanto al posicionamiento de mi ponencia, y que abona al criterio que en ella se sostiene, y bueno, esto dentro del más amplio respecto a la resolución ya tomada en el RR 71. Gracias, presidenta. Gracias, magistrado, muy gentil. Bien, pues sí, como ya señalé yo también en la discusión del expediente RR 71, se cumplen con los extremos legales contemplados en el artículo 204 de la Ley Electoral del Estado, por lo que considero que el acuerdo del Consejo es ajustado a derecho por no haber alcanzado el umbral de votación requerido en el partido político, por lo cual también me permite respetuosamente apartarme del proyecto. Gracias, presidente. Si no hay ninguna otra intervención, secretaria general de Acuerdos, apóyanos con la votación. Claro que sí, magistrada. Tomo la votación respecto al proyecto originalmente circulado. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. En contra. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. A favor, anunciando que se solicitará sin grueso voto particular una vez que se retorne el expediente. Me adelanto atento al contexto que se ha desarrollado esta sesión y el análisis de este expediente. Gracias. Gracias, magistrada. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. En contra. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto no ha sido aprobado en virtud de contar con 2 votos en contra y 1 a favor, por lo que en términos del artículo 39 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, le informo que la ponencia en turno, de acuerdo al libro de returnos de este tribunal, es la ponencia de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes.
Gracias, secretaria. Siendo así, en términos del artículo 39 del reglamento interno de este tribunal, se retorna el presente asunto a la ponencia de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, a fin de que con los razonamientos y consideraciones jurídicas acordadas y aprobadas por la mayoría, proceda al engrose correspondiente. Secretaria General de Acuerdos, informe si existe algún asunto pendiente que desahogar en esta sesión. Magistrada Presidenta, le informo que acorde a la lista de asuntos aprobada, no hay asunto pendiente por desahogar. Gracias, secretaria. Al no existir más asuntos que tratar, se procede a levantar la presente sesión, dándose por concluida a las 14 horas con 25 minutos del día de su inicio. Gracias a todos por su atención. Buenas tardes. Buenas Gracias. tardes.